Y lo veíamos, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la suspensión condicional del proceso contra 10 ejecutivos de las farmacias involucradas en la colusión para subir los precios de los medicamentos. Incluso van a ir a juicio oral. Para saber más sobre este tema, conversamos con Fernando Santelices, abogado querellante en este caso. Abogado, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. Hola, buenas noches. Abogado, bueno, en definitiva, lo que ha hecho hoy día la Corte de Apelaciones, es decir, el acuerdo al que habían llegado los 10 ejecutivos de pagar 255 millones de pesos y hacer 30 horas de clase de ética empresarial, quedan en nada y se va a juicio oral. ¿Cómo reciben ustedes, querellantes, y los únicos que siguieron en este caso esta resolución de la Corte de Apelaciones? Bueno, por cierto, fue una profunda satisfacción para nosotros como abogados de nuestro representado, el señor Jaime Mulet, que la Corte hiciera eco de los argumentos que nosotros habíamos expuesto en la audiencia del día 8 de julio, en lo cual nosotros nos opusimos de manera frontal a la suspensión condicional del procedimiento porque entendíamos que no era una salida alternativa adecuada a este tipo de casos, a la gravedad de los hechos, y porque entendíamos que como el Ministerio Público ya había acusado y se había solicitado una pena de 5 años, lo que procedía entonces era ir a un juicio y discutir ahí la responsabilidad penal de estas personas, como ahora tiene que suceder. ¿Y por qué se llegó a ese acuerdo cuando las penas que se pedían eran 5 años de cárcel? ¿A qué atribuye usted que se haya llegado a ese acuerdo? Mire, nosotros lo dijimos en la audiencia, creemos que aquí, obviamente, si bien se ha tratado de decir que hay una intención de hacer una salida alternativa de calidad, lo cierto es que creemos que aquí esto deja ver un problema que enfrenta el día de hoy el Ministerio Público, cuál es la falta de recursos, la escasez de fiscales, problemas como la renuncia de los fiscales. Por ejemplo, el fiscal titular de este caso renunció meses antes de la audiencia que se efectuó el día 8 de julio y por lo tanto hay una crisis que está enfrentando el Ministerio Público en cuanto a recursos, lo cual obviamente a nuestro juicio, si bien es muy importante y hay que atenderla, o sea, se debe hacer un llamado de atención, a preocuparnos por eso, pero en este tipo de casos, dada la gravedad y la trascendencia social que estos tienen, cuando ya se ha tomado la decisión de acusar por 5 años, recuerde usted que llevábamos más de 4 años de investigación, se habían invertido una cantidad de recursos públicos en la misma y por lo tanto a estas alturas hacer este tipo de salido obviamente no era una medida oportuna. En ese sentido nosotros creemos que la Fiscalía obviamente llegó a esta suspensión y lamentablemente para ellos, bien para nosotros y nuestro representado don Jaime Mulet, esta causa va a tener que ir a juicio y se va a tener que buscar la responsabilidad penal de estas personas. Bueno, lo que la gente percibe que esto es uno de los casos de abuso más grandes que ha conocido el país. Toda la gente compra medicamentos en las farmacias, se siente abusada. ¿Qué se espera para este juicio oral en que ustedes van a tener que presentar pruebas? ¿Cuán fácil es presentar este tipo de pruebas ante un tribunal cuando se supone que ya se ha acreditado que es muy difícil presentar este tipo de digamos, de elementos? Mire, lo importante hay que aclarar, el juicio se va a hacer ante un tribunal que es distinto al juzgado de garantía, esto es ante un tribunal oral en lo penal. Es evidente que cualquier juicio tiene una dificultad, las personas pueden ser condenadas o absueltas y obviamente el Ministerio Público es su labor presentar las pruebas y obviamente también nosotros como querellantes vamos a apoyar con todos nuestros recursos y con todos nuestros medios, obviamente en lo posible vamos a apoyar al Ministerio Público para que se pueda en definitiva condenar a estas personas. ¿Quién va a definir finalmente si son condenadas estas personas? Obviamente es un tribunal, las personas tienen todo el derecho en un juicio a ser tratadas como inocentes, pero hasta que no se haga este juicio, obviamente nosotros creemos que dada la gravedad de los hechos era importante que se llevaran a esta instancia procesal. Ahora, ¿qué penas podrían arriesgar en un juicio como este? Bueno, tal cual como lo solicitó el mismo Ministerio Público en su acusación, la pena podría llegar incluso a los 5 años de presidio menor en su grado máximo. A nuestro juicio va a ser una pena que debería ir entre los 3 años y 1 día y 5 años, dada la reiteración de delito, que es algo que la Corte de Apelaciones confirmó de manera categórica en el fallo del día de hoy. Y además, obviamente, considerando la única sola circunstancia atenuante, que es la irreprochable conducta anterior, pero dada la reiteración de delitos,
y dada la objetividad con la que acusa el Ministerio Público y solicita estos 5 años, creemos que la pena debería ser superior a los 3 años y un día y debería andar entre los 3 años y un día y los 5 años, que es el rango penal que solicitó el Ministerio Público. Abogado, el caso se llama caso colusión, pero para que la gente le quede claro, porque hablábamos durante la tarde también con uno de los abogados defensores de una de las 10 personas que está en este juicio. ¿Este juicio es por colusión o por la adulteración fraudulenta de precios? Lo que pasa es que se ha entendido que la colusión es una manera fraudulenta de alterar los precios. Es decir, y está acreditado incluso con informes en derechos pagados por el Ministerio Público, que la colusión es una manera fraudulenta que permite a estos grupos alterar el precio natural que podrían haber tenido si se hubiesen seguido por las reglas del mercado la venta de los medicamentos. Entonces, en ese caso, ¿ustedes estarían corriendo con ventaja en el sentido de que Farmacias Ahumada reconoció que sí había habido colusión, incluso pagó una multa? Bueno, esperamos que eso sea un antecedente, se va a acompañar de hecho la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia, pero entendemos que en un juicio hay que demostrar con pruebas y en definitiva va a ser un tribunal el que va a determinar si estas personas resultan absueltas o condenadas. A nosotros nos parece que dada la gravedad de los hechos y las pruebas que hay y cómo se ha presentado la acusación con esta solicitud de pena de 5 años por parte del Ministerio Público, creemos que es perfectamente posible que estas personas sí sean condenadas y que deban responder penalmente por estos graves actos que cometieron en contra de toda la sociedad. Al inicio de esta entrevista, abogado, usted se quejaba de la falta de recursos del Ministerio Público. ¿Cómo se va a enfrentar entonces un juicio con esta falta de capacidad a lo mejor de personal para presentar y demostrar pruebas, cuando por el otro lado hay grandes estudios de abogado también trabajando y que esta sería como una lucha David y Goliat? Mire, la Fiscalía, particularmente la Fiscalía Centro Norte también, el señor Morales, el señor Morte son muy buenos fiscales. La Fiscalía tiene muy buenos fiscales, tiene muy buenos elementos que perfectamente hacen que ellos puedan llevar adelante el juicio. Ahora, evidentemente, creemos que el problema de la falta de recursos de la Fiscalía es un problema global y que debe ser enfrentado mediante mecanismos que apoyen la labor de la Fiscalía. La Fiscalía es un actor social, nos habla a través de sus decisiones y es necesario que nosotros todos como sociedad le brindemos los recursos para que puedan desarrollar su tarea de la mejor manera posible. Por eso nosotros creemos que la Fiscalía, dado la gran cantidad de buenos profesionales que tiene, está perfectamente en las mejores condiciones de ir al juicio y esperamos obviamente nosotros poder ser un aporte a la persecución penal que va a efectuar en este momento la Fiscalía. Abogado, esta parte también tiene, este caso tiene un cariz político porque, bueno, el único querellante que sigue en esta causa es el exdiputado Jaime Mulet, que ahora se postula a la reelección, pero previamente los querellantes eran más. También estaba el senador Escalón, el senador Girardi, el diputado Silver. Se quedaron ustedes solos. ¿Tiene alguna razón esto? Bueno, eso debería preguntárselo precisamente a esos parlamentarios. A mí me corresponde dar opiniones jurídicas, pero lo cierto es que mi representado, el señor Mulet, ha sido bastante consecuente desde un inicio con la pretensión que tenía en este caso. Hay que aclarar, evidentemente, que dada que se revoca la decisión de la suspensión condicional, esto significa que estos querellantes, tanto el señor Girardi, el señor Escalona, etcétera, van a poder nuevamente participar en el proceso. Y obviamente uno esperaría que en esta oportunidad pudieran apoyar al Ministerio Público y la labor que hemos efectuado nosotros como representantes del señor Mulet en la persecución penal para que finalmente se logre condenar a estos sujetos. Pero cuando se llegó a este acuerdo de los 255 millones y esta clase de ética que hasta el presidente de la República calificó de burlesca, ¿ellos estuvieron de acuerdo? Bueno, efectivamente, de hecho usted puede revisar, creo que fue el propio senador Girardi, tras la audiencia donde él salió manifestando su completo acuerdo con este tipo de decisiones. Obviamente son preguntas que le tendrá que hacer a cada parlamentario, a mí me corresponde darle opiniones jurídicas respecto a este caso y creo obviamente que hay una muy buena posibilidad de que en esta oportunidad se pueda lograr una reparación social mediante una sanción penal a este grave hecho que ha sucedido. Abogado, ¿se puede hablar de que en este caso se ejercieron presiones económicas? No, yo no creo que, y me parecería irresponsable de mi parte decir que aquí hay presiones económicas. Ok, bueno, la fecha para el juicio oral todavía no está definida. No, nosotros estimamos, creemos que la audiencia de preparación se debería efectuar dentro de un mes, máximo 2 meses, y de ahí el juicio debería ser en unos 4 o 5 meses más. Obviamente eso está sujeto a la disponibilidad y la agenda del tribunal.
y obviamente también a las peticiones que puedan hacer las partes. Abogado Santelices, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile en este día tan especial para este caso. Muy buenas noches. Así es. Buenas noches.